del Señor. Tomamos nuestra Biblia con nuestra mano derecha y decimos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Todo lo que dice que Tengo soy. todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este día, Señor. Gracias por cada hermano, cada persona que está ahora aquí, Señor. Te pedimos una grande bendición ahora que vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, y que podamos también poner en práctica todo lo aprendido. Oro, Señor, para que tú bendigas este mensaje, Señor, y que diga exactamente lo que tú deseas, Señor, que yo diga a mis hermanos. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén, Señor. Amén. 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 Santo. Gracias a Dios. Amén. Muy bien. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que he titulado ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Este día quisiera que pudiéramos abrir la palabra de Dios, por favor, en el libro o en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, por favor, si son todos ustedes tan amables. Los Efesios. Y vamos a leer, hermanos, el capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo 5, hermanos, y vamos a buscar el versículo 15 al 18. Efesios 5, 15 al 18. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Ese es el tema del mensaje el día de hoy. Y dice la Biblia, hermanos, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, dice, ser llenos del Espíritu. Quiero que se imagine a un hombre que por primera vez en su vida ha comprado un carro 0 kilómetros. 0 kilómetros. Y nunca antes, fíjese bien lo que le voy a decir, nunca antes ha conducido ni ha tenido un carro y no sabe qué tiene por dentro. Es más, no sabe que tiene un motor. Vamos a ponerlo así, de esa manera. Una persona que nunca ha tenido un carro, que no sabe que tiene un motor. Como está orgulloso de que compró este carro, invita a sus amigos y le muestra los magníficos acabados que tiene la pintura, los suaves que son los asientos, y dice, vean lo bueno que es, qué carro tan reluciente. Pero donde quiera que va, tiene que empujarlo. A veces llega a un descanso, puede subirse y descender, pero eso no le emociona mucho, pues sabe que cada descenso que haga, en la siguiente calle tendrá que empujarlo nuevamente. Aunque está orgulloso del carro y en cierta forma agradecido por tenerlo, muy dentro de sí desearía no tenerlo. Se está volviendo una carga en lugar de una bendición. En vez de llevarlo a él, le toca a esta persona empujarlo. Entonces alguien le dice, oiga amigo, quiero mostrarle algo. Observe, esto es una llave de encendido. Introdúzcala justo aquí y hágala girar y mire lo que sucede y arranca el carro. ¿Qué es eso? Dice, eso es un motor. Ahora tome esa palanca y póngala en medio y empuje ese pedal y el carro empezará a avanzar con fuerza. Oiga, dice aquel hombre, esto es maravilloso, asombroso. ¿Por qué nadie me lo dijo antes?
¿Por qué nadie me enseñó esto antes? Quizá usted dirá, esto es absurdo. Nadie es tan insensato. Bien, usted tiene razón. A menos que estemos hablando de un cristiano que no entiende el poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos no entienden esa verdad cuando son salvos. Dios puso un motor en su salvación. No quiero hablar irrespetuosamente del Espíritu Santo, llamarlo motor, pero Él es el dínamo, el poder de nuestra vida cristiana. Y muchas personas están orgullosas de su cristianismo, pero ese hecho casi se constituye una carga para ellos, porque en lugar de llevarlos la vida cristiana, el cristiano está empujando su vida en vez de darle el control al Espíritu Santo. Y sencillamente están llevando con esfuerzo el ser cristianos porque no han descubierto la maravillosa vida llena del Espíritu. Efesios 5:18 tiene un mandamiento de parte de Dios que nos dice: no os embriaguéis con vino, pues en esto hay disolución. En otras palabras, y en otra versión dice, en esto hay un desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu, el trabajo pesado se convierte en dinamismo. En lugar de hacer de su cristianismo una carga, este se vuelve en una poderosa bendición para usted. Y déjeme decirle algunas cosas que usted tiene que aprender, algunas razones para la vida llena del Espíritu Santo. Número 1, su obediencia. Veamos algunas razones para que la vida sea llena del Espíritu Santo. Número 1, la obediencia. Vea lo que dice nuevamente Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. Este es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una solicitud, no es una buena intención de parte de Dios, no es una alguna bonita frase, sino es una orden para poderla obedecer. Suponga que un ministro del Evangelio se tambalea hacia el púlpito con la lengua enredada, todo lagañoso y despeinado. No faltará quien diga, creo que el pastor está enfermo. Entonces alguien más se acerca y le dice, no está enfermo, está ebrio. Correría en un murmullo. Se programarían reuniones, pero la misma Biblia dice, no os embriaguéis. Y también dice, sean llenos del Espíritu Santo. Para ese pastor sería más pecado presentarse sin la llenura del Espíritu Santo que si se presentara borracho. Puede que algunos no lo crean, pero la Biblia enseña que los pecados de omisión son peores que los pecados de comisión. Eso lo dice Santiago 4:17. Es mayor pecado no hacer lo que se debe hacer que hacer lo que no se debe de hacer. En realidad, si usted hace lo que debe de hacer, no puede estar haciendo lo que no debe hacer, porque solo puede hacer una cosa al mismo tiempo. Un hombre lleno del Espíritu no se embriaga. Sin embargo, usted podría estar sobrio y no estar lleno del Espíritu Santo. Y eso también es pecado. A propósito, son más perjudiciales en nuestras iglesias las personas que no están llenas del Espíritu que las que se embriagan. Hace mucho más daño a las personas que están tratando de hacer la obra de Dios en su propia fuerza y en su propia carne. Ahora tengamos una pequeña lección de gramática. Cuando la Biblia dice sed llenos, lo hace en el modo imperativo. Cuando usted quiere que alguien haga algo que es muy importante, le dice, es imperativo que hagas esto. Esto quiere decir que es necesario y que está en el tiempo presente. En el pasaje no dice llénense, sino dice sed llenos. La pregunta no es, ¿ha sido usted lleno? Sino la pregunta es, ¿está usted lleno ahora? ¿Está usted lleno? Está dicho en plural, literalmente. Están siendo llenados. El mandamiento no es solo para el pastor, el evangelista, el maestro de la escuela dominical. Es para cada hijo de Dios. El mandato de ser llenos está en voz pasiva. No es algo que nosotros logramos ni ganamos. Es un regalo de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos llena. El Señor anhela llenar a cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, podemos decir que la llenura del Espíritu Santo es en obediencia. Pero veamos las obligaciones. La primera razón para ser lleno del Espíritu es la obediencia.
Es indispensable que usted sea lleno del Espíritu Santo. Pero aquí está la segunda razón por la que necesita ser lleno del Espíritu Santo. No solo para obedecer, sino también por obligación. Muchas personas piensan, si tan solo supiera lo que debo de hacer, entonces yo ya lo habría hecho. Y no, usted también necesita la capacidad para hacer lo que sabe hacer. Una cosa es saber lo que Dios quiere que haga, pero usted no solo puede hacerlo, sino que también debe tener el poder para cumplir sus obligaciones. Usted necesita ser lleno del Espíritu en su vida de adoración. Considere sus obligaciones en su vida de adoración. En Efesios 5:19, si vamos un poquito más adelante, por favor, dice la Biblia, el siguiente versículo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué pasa si ligamos estos dos versículos? Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Es decir, que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestro hablar dice que es entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, déjeme decirle una cosa. Si nosotros hacemos esto como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, estamos entonces seguros de que es el Espíritu Santo quien está dirigiendo nuestra adoración, nuestro cántico, nuestro hablar y nuestro agradecimiento para con Dios. Pero si lo hacemos solamente de nuestras fuerzas, si lo hacemos solamente en nuestras posibilidades, sin ser llenos del Espíritu Santo, me atrevo a decir que entonces podemos caer en el caso del pueblo de Israel, cuando Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cada vez que nosotros hacemos la adoración en nuestras fuerzas, entonces estamos cometiendo el mismo error que cometía el pueblo de Israel. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Pablo está diciendo adore, y para adorar como se debe, usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Jesús dice que debemos adorar al Padre, ¿en qué cosa? En espíritu, ¿y qué dice? Y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Ahora, cuando dice que debemos de adorar en espíritu, está diciendo juntamente con este versículo que tenemos que ser llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a adorar en espíritu si no estamos llenos, si no tenemos esa capacidad, si no tenemos esa fuente de llenura que es el Espíritu Santo? ¿Ha estado usted alguna vez en un aburridor servicio de adoración? Yo varias veces. Quizás haya estado en una iglesia aburrida, pero no en un servicio de adoración aburrido. Es diferente. Es diferente que los integrantes de la iglesia seamos personas aburridas, pero que la adoración a Dios no sea aburrida. La adoración real nunca es aburrida, es vigorizante, porque dice la palabra del Señor, adorarás al Señor con tu alma, con tu mente, con tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros adoramos al Señor con todas nuestras fuerzas, entonces esto es vigorizante. Pero un servicio apartado del Espíritu Santo de Dios se convierte en horas tediosas e insípidas, pero por causa de aquellos que no están llenos del Espíritu Santo. Usamos el barniz de las bancas para tratar de deshacernos de un servicio en la iglesia que es seco como el polvo. Y qué triste ver un templo lleno de personas vacías que intentan rebosar del Espíritu Santo cuando no son llenas del Espíritu Santo. Para evitar que la adoración se convierta en rutina y sea una adoración mundana, como la que hace el católico, como la que hace el mormón, como la que hace el testigo de Jehová, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Déjeme decirle una cosa más. Usted y yo necesitamos ser llenos en nuestra vida matrimonial también del Espíritu Santo. En la vida matrimonial, usted no solamente necesita ser lleno del Espíritu Santo en su vida de adoración. Si usted está casado o casada, también necesita ser lleno del Espíritu en su vida de matrimonio. Dice la Biblia en Efesios 5:22. Vamos para allá. Vean lo que dice. Ahí mismo estamos en el mismo capítulo. Efesios 5:22. Es consecuencia uno de lo otro. Cuando terminamos el versículo 20 que dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, luego dice someteos unos a otros en el temor de Dios.
y agrega, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En estos días de feminismo militante, este versículo es políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. Algunos dirán, eso hace a la esposa inferior al marido. Y no, eso no es verdad. Todos sabemos que una mujer tiene un gran valor cumpliendo su papel de mujer según la voluntad de Dios, y que un hombre tiene un gran valor cumpliendo su papel de hombre según la voluntad de Dios. Dios nos hizo tan diferentes y a la vez puede hacernos uno solo en el matrimonio. La Biblia enseña que la esposa debe someterse a su esposo. Sumisión es cuando una persona se pone voluntariamente bajo otra persona igual, de manera que así Dios sea glorificado. No tiene nada que ver con inferioridad o superioridad. La Biblia enseña que Jesucristo está sometido al Padre, a Dios mismo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:28. Dios el Hijo no es inferior a Dios el Padre. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y aún así está a la línea de autoridad en la deidad y está sometido al Padre. En este tiempo, cuando la gente pelea por sus derechos, ¿cómo va a aprender a someterse a una mujer? Siendo llena del Espíritu Santo de Dios. Este pasaje no está dirigido solo a las esposas, también se aplica a los esposos. Vea lo que dice el versículo 25, un poquito más allá, dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo puede un esposo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Solo estando lleno del Espíritu Santo, no estando lleno del amor del mundo, no estando lleno de canciones del mundo, no estando lleno de regalos del mundo. Esos son resultados secundarios o terciarios. Pero el primer resultado del amor entre esposos debe de ser la llenura del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor. Y ese es el primer fruto, o esa es la primera parte del fruto que Dios pone en nuestros corazones. ¿De cuál de las dos partes exige Dios una tarea más difícil? ¿De la esposa en someterse o del esposo en amarla? ¿Qué es más difícil? ¿El sometimiento de la esposa al esposo o del esposo en amarla? Déjeme decirle algo. En mis 20 años de casado con Jocelyn, es más difícil la tarea del esposo, porque él debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Jesús murió por su iglesia y eso es amor. Los esposos debemos de llegar a esa clase de amor. El esposo debe amar a su esposa sacrificialmente, porque así es como Jesús ama a la iglesia. El esposo debe amar a su esposa proveyendo para ella, porque así es como Jesús ama a la iglesia. El esposo debe amar a su esposa firmemente, porque así es como Jesús ama a la iglesia. El esposo debe amar a su esposa desinteresadamente, porque así es como Jesús ama a la iglesia. A las esposas no les disgusta someterse a un hombre que las ama tanto como para morir por ellas y que lo demuestra en la manera como vive para ellas. Pero un hombre no tiene en sus propias fuerzas lo que necesita. Yo no tengo lo que necesito para hacer cualquier cosa como Jesús lo hace. Yo no puedo amar a mi esposa como Jesús me amó a mí, pero Jesús en mí sí puede amar cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo. Número 4, usted necesita ser lleno del Espíritu en su vida laboral. En su vida laboral. En Efesios 6:5 dice, siervos, vamos para allá, capítulo 6, versículo 5. Dice, siervos, obedecer a los que son vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Nuevamente lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Sabe usted lo que esto significa? Que la persona a quien usted debe obedecer en su trabajo secular es a su jefe. En el caso mío, a mi jefe, en el caso que tengo yo un trabajo secular. Cuando usted sale a trabajar en la mañana, debe servir a su jefe como si él fuera Jesús. Ahora usted dirá, un momento,
Obedecer a ese ogro, como diría mi papá, obedecer a ese ogro de dos patas. Usted dice, ¿qué debo servir como si fuera él Jesús? Léalo en su Biblia, está escrito en blanco y negro, y eso es lo que dice. Debemos de servirlo y debemos de obedecerle. El lema de nuestra sociedad actual es: consiga todo lo que pueda, empaque todo lo que consiga, siéntanse encima y envenene a los demás. Y muchos dirán, yo no doy ni una migaja por mi jefe. No le serviré a ese hombre de esa manera. Le serviré a Jesús, pero a él no. Al contrario, usted debe servir a Jesús sirviéndole a su jefe. ¿Por qué hace esto? Ese puede ser su más grande testimonio. Su trabajo se convierte en la lámpara que permite que su luz brille y llegue a ser un templo de devoción. ¿Sabe lo que debería decir a un patrón cuando llama a una agencia de empleo? Necesito algunos auxiliares. Y a propósito, si tiene algunos cristianos, mándenmelos primero. Ellos llegan a tiempo, no roban, no chismean, trabajan con diligencia y me tratan como si pensara que yo soy Dios. Si consigue más cristianos, envíemelos. ¿No cree que si los cristianos empezáramos a vivir de esa manera los lunes, otros creerían lo que se enseña el domingo? No es de humanos vivir así. ¿Cómo puede vivir usted así en su vida laboral? Solo si está lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita, número 5, ser lleno del Espíritu en su lucha diaria. Pablo sigue hablando en Efesios 6:12. Vea lo que dice ahí. Efesios 6:12. Vamos para allá, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que dice, en las regiones celestes. Usted y yo estamos en una batalla, y esa batalla es una guerra espiritual. Usted no está luchando contra sangre y carne. Su enemigo no es el ministerio de Hacienda. Su enemigo no es su suegra, ni los políticos, ni tampoco su vecino, ni su jefe. El diablo es su enemigo. Así que, por consiguiente, déjeme decirle a usted que entonces esta es una guerra espiritual. A menos que usted esté lleno del Espíritu Santo, usted va a perderla. El diablo se ríe de nuestros esquemas, se mofa de nuestras organizaciones y ridiculiza nuestras buenas intenciones, pero él teme al Espíritu de Dios en un cristiano santo. Así que la lucha es diaria y usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Usted necesita, número 6, ser lleno del Espíritu en su vida de testimonio. Vea lo que dice en su vida de testimonio. Usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios, porque en Efesios 6:18, y vamos para allá, por favor. Efesios 6:18 y 19. Efesios 6:18 y 19, dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración, ¿y qué dice? Y súplica en el Espíritu. Orando, dice la Biblia, en todo tiempo, 6:18 y 19. Dice, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vea cómo Pablo está hablando aquí y vea cómo él está diciendo en esta porción de la palabra de Dios que debemos de orar con súplica en el Espíritu. Ahora, déjeme decirle una cosa. Pablo era un intelectual, un viajero mundial que tenía una gran mente, pero él era un hombre muy sabio, como todo predicador, que a menos que el Espíritu Santo descienda, todo eso era en vano, decía el apóstol Pablo. Antes de predicar, antes de abrir la Biblia, antes de escuchar la palabra de Dios, antes de enseñar, antes de hacer cualquier cosa con la palabra de Dios, usted y yo debemos de orar, ya que lo que nosotros podemos hablar al interior de los oyentes, alguien más puede sacarlo. Pero lo que el Espíritu Santo de Dios les da, eso es diferente porque a ellos les edifica. Esa es la razón por la cual los apóstoles dijeron, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que obedecen. Hechos 5:32. ¿Sabe qué es lo que yo anhelo fervientemente en mi corazón? Cuando estoy compartiendo, quiero que el Espíritu Santo diga, eso es correcto. Escúchalo, Él está diciendo la verdad.
Yo soy un testigo, usted es un testigo de Jesucristo, pero el Espíritu Santo también lo es para aquellos a quienes Dios les ha dado el obedecer. Usted tiene deberes en su vida de adoración, en su vida matrimonial, en su vida laboral, en su vida diaria y en su vida de testimonio. Así que, hermanos, usted no tiene la habilidad para vivir esa clase de vida sin el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida sobrenatural y debido a sus deberes, usted necesita, y yo también, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, regresemos a un versículo atrás. Vamos a Efesios 5:16, por favor, mis amados hermanos. Efesios 5:16. Quiero que ustedes vean este versículo. Noten este versículo, lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que como cristianos debemos de aprovechar las oportunidades, porque el Espíritu Santo nos da oportunidades y el Espíritu Santo quiere que nosotros no desperdiciemos el tiempo. Vea lo que dice el versículo 16. Dice la Biblia, bueno, vamos a irnos al 15 y después el 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa es una invitación que el apóstol nos dice con respecto al Espíritu Santo. Miren cómo andan. De repente yo, por ejemplo, a veces salgo de mi casa, a veces salgo sin una chamarra, o a veces salgo sin el celular, o si a veces salgo sin alguna cosa que voy a necesitar. ¿Y sabe qué es lo que yo hago? Me regreso. Me regreso a casa para poder obtener eso que yo olvidé. Usted y yo deberíamos de hacer lo mismo. Si usted se fija y sale de su casa, sin la llenura del Espíritu Santo cada día, entonces usted debería de pedirle al Señor, debería de detenerse donde está y decirle a Cristo, lléname del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú llenes mi vida y mi corazón con el Espíritu Santo y que no pueda tomar malas decisiones, que no pueda dejarme arrastrar por el mundo, que no pueda yo ser influido por la gente mundana. Y entonces usted saldrá preparado de su casa, usted y yo saldremos preparados de nuestra familia. Y dice el versículo 16 también, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Los días son malos. ¿Sabe usted qué es lo que está en gran demanda en estos días? Lo que necesitamos hoy en día son personas llenas del Espíritu Santo. Nunca antes ha habido mayor oportunidad de compartir el evangelio que la que usted tiene y yo tenemos en este momento y en esta época. Nunca antes ha habido una oportunidad. La gente lo ha probado todo y nada ha funcionado. Está mirando de nuevo hacia la iglesia. Hoy en día está mirando hacia los cristianos la gente. Hoy en día en pandemia, hoy en día en crisis, hoy en día en dificultades, están mirando hacia la iglesia y entonces se pregunta, ¿es eso real? Usted y yo necesitamos comprar esas oportunidades y literalmente rescatar el tiempo. Cada día que usted viva sin la llenura del Espíritu es un día desperdiciado. El Señor dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe lo que es nada? Es un cero, con los bordes muy bien marcados. Es un cero. Usted dirá, creo que puedo hacer algo. Y yo digo que esa es su opinión. Jesús dice que es un grandioso nada. Hoy tenemos tales oportunidades que demandan la llenura del Espíritu Santo. Y muchos cristianos piensan que la vida llena del Espíritu es como un tónico, como una porción mágica para quitar el estrés. Pero eso no es así. Supe de una señora que tomó un curso de primeros auxilios. Una señora allá en Monterrey, cuando éramos pastor allá en Monterrey. Cuando estaban dando testimonios de primeros auxilios, ella se puso de pie y dijo, yo quiero dar un testimonio. El otro día hubo un accidente automovilístico frente a mi casa. Un anciano que iba conduciendo su automóvil perdió el control. Se salió de una curva y golpeó un fuerte roble, por lo que fue lanzado de su auto hasta la calle. Su cráneo y sus extremidades estaban gravemente fracturados y estaba desangrándose en el asfalto. Fue horrible, dice, pero recordé mis primeros auxilios. Recordé que si ponía mi cabeza entre las rodillas, no se desmayaría. Ese tipo de cristianismo que ese es el tipo, de cristianismo que muchas personas desean.
Solo queremos poner nuestra cabeza sobre las rodillas y decir, me alegra mucho ser cristiano para poder sobrevivir a este terrible mundo, pero no hacer nada. Es un mundo horrible, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto aquí como representantes suyos. Las oportunidades para servirle están por todas partes. Así que la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros debemos de aprovechar realmente el tiempo. Y vea lo que dice el versículo 17. Por tanto, y es uno de los versículos que iniciamos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Vea cómo este pasaje, Pablo está explicando acerca de la llenura del Espíritu Santo y nos da estas pautas y las razones de por qué nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Termino esta primera parte de este mensaje, de este sermón, para que usted y yo podamos meditar en estos requisitos que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y dice la Biblia, hermanos, termino con esto, dice la Biblia, versículo 17, por lo tanto, no seáis insensatos. Esta es la palabra que dice aquí, ¿verdad? Que traducida en otras versiones es la palabra necios. Por lo tanto, no seáis necios, sino que deben de ser ustedes, dice, entendidos. Deben de ser entendidos de estas obligaciones. El Señor nos está diciendo que es un deber ser llenos del Espíritu Santo. Mi pregunta aquí es, hermanos, y lo dejo para que ustedes puedan reflexionarlo, porque dice la Biblia, hermanos, que nosotros debemos de mirar con cuidado. Debemos de mirarnos con cuidado. Regresemos al versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. En otra versión de la Biblia dice, mirad con cuidado cómo os comportáis. No como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis necios, sino comprended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el mensaje, esta es la porción de la palabra de Dios que hoy en día desea el Espíritu Santo que nosotros podamos comprender durante todo este tiempo que vivamos como cristianos. La pregunta aquí es, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Desea usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Usted anhela realmente todos los días que el Espíritu Santo tenga más posesión de usted y más posesión de mí? Porque el Espíritu Santo está presto, pero la carne, dice la Biblia, es débil. La carne es débil. Cuando usted está lleno del Espíritu, el trabajo pesado, sus cargas, ¿cómo puedo decir? Sus aflicciones se vuelven más ligeras, porque no solamente le decimos al Señor, ahí te van mis cargas, sino que dejamos que el Espíritu Santo sea ese motor que encienda el automóvil de nuestra vida y entonces caminemos, ¿verdad? La vida cristiana de una manera ligera. Dice la Biblia, ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor no quiere que empujemos nuestra vida cristiana. El Señor quiere que nosotros vayamos, por supuesto, ¿verdad? De victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Voy a dejar hasta aquí este mensaje. La próxima semana vamos a hablar realmente de los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo. Hoy hablamos de las obligaciones para ser llenos del Espíritu Santo y la próxima semana voy a hablar de los requisitos para la vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted ser lleno del Espíritu? Usted no tiene que persuadir a Dios para que lo llene del Espíritu Santo. Usted necesita solamente anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este día. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí ahora conectados, Señor, en este momento y estar, Señor, escuchando el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendiga nuestras vidas ahora y para siempre. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien llene nuestras vidas y que sea, Señor, quien nos mueva para poder, Señor, accionar como tú, Señor, nos pides en tu palabra. En tu palabra nos dice, Señor, que esta es tu voluntad. Yo te pido, Señor, para que mis hermanos, a partir de hoy, anhelemos, deseemos y que podamos realmente, Señor, ser instrumentos tuyos llenos del Espíritu de Dios.
Oro, Señor, para que mis hermanos ahora, Señor, que estamos aquí conectados en este día, mis hermanos de la Iglesia Génesis y todo aquel que va a escuchar este mensaje, que pueda realmente, Señor, anhelar ser llenos de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Cántalo conmigo. Quien murió, hay poder, poder sin igual en la sangre que vertió. Quien se salvó de toda maldad, tan solo hay poder en quien. Santidad, tan solo hay poder en Jesús. Dilo fuerte. Hay poder, poder sin igual, poder en Jesús, a quien murió. Hay poder, poder sin igual, poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en quien, en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Sí, hay poder, poder sin igual, poder en Jesús, a quien murió. Hay poder, poder sin igual, poder en la sangre que vertió. Oh, cántalo fuerte. Hay poder, poder sin igual, poder en Jesús, a quien murió. Hay poder, poder sin igual, poder en la sangre que vertió. En la sangre que vertió. En la sangre que vertió. Hay poder en Jesús. Hay poder.